Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre. Nos quedamos enfocados y enfrascados en un solo lugar. Nos quedamos en ese momento histórico en nuestra vida del sufrimiento. Pero la vida continúa. El apóstol Pablo dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos cada día y tomar la armadura de Dios, vestirnos las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo, humildad, paz, gozo, mansedumbre y dar los frutos del Espíritu Santo. La vida no se detuvo porque usted sufre. Es más, posiblemente ni su mejor amigo le ha llamado para consolarle. Posiblemente ni siquiera el pastor se tomó el tiempo para llamarle y darle un consejo, darle palabras de aliento. La vida continúa. Y usted tiene que continuar con la vida. No se tiene que quedar estancado en ese lugar, sino renovarse cada día que pasa, renovarse. Si perdió un ser querido, usted debe de meditar y pensar que este es el momento en poner en práctica la fe de que los muertos en Cristo resucitarán primero, de que ese ser querido suyo ha partido a la presencia del Señor. Y si usted fue enfermo, le diagnosticaron una enfermedad o tiene un dolor, una enfermedad en este día, usted tiene que poner en práctica aquello de que por sus llagas hemos sido sanados. En práctica aquello de, si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren por él, le unja con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Ahora es cuando todo lo que usted ha aprendido a través de escuchar la palabra de Dios tiene que dar su fruto y tiene que agarrar ese sabor dentro de usted, ese sabor espiritual, porque la palabra de Dios está siendo escrita en su corazón, en su alma, y lo que ahí se escribe nadie lo puede borrar. Así es que renuévese, no se quede estancado, no se quede llorando, sintiendo lástima de usted mismo. No, el asunto ya pasó. Voltee la hoja. No es fácil, porque usted me dirá, para usted es fácil porque no lo está viviendo. No, yo ya pasé por ese lugar y sé de lo que estoy hablando. Así es que renuévese, renueve el espíritu de su entendimiento a través de la palabra del Señor, porque usted no es una persona cobarde, porque usted es como Gedeón. Gedeón estaba ahí y ni siquiera sabía el valor que él tenía, ni siquiera sabía quién tan valiente era, ni que era capaz. Cuando Gedeón lo visitó aquel ángel, él estaba también escondido, igual que el resto de los demás judíos, escondido de los amalecitas que venían a robarle su trigo, su pan, y nadie hacía nada. No había ningún valiente que saliera a defender al pueblo, hasta que el ángel se llegó ahí con Gedeón, y Gedeón ni siquiera sabía que él era, ni siquiera sabía la gran capacidad y el gran valor que él podía tener. Así es que usted también renuévese, porque usted no sabe de qué es capaz usted hasta que usted está ahí en ese momento decisivo en su vida. Renueve su mente. Renueve su mente en Cristo. Vamos persiguiendo el objetivo que es nuestro Señor Jesucristo. Con esa inyección de vitamina espiritual, porque está doloroso el asunto, le damos la bienvenida a Génesis Inmigración Celestial, trayéndole la palabra a usted que lo va a edificar, la palabra que no va a regresar a Dios vacía, sino va a traer fruto en abundancia. Y usted está en un buen lugar, porque en los negocios de su rey le conviene siempre estar. Esta fue la frase que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando sus papás le preguntaron: oye, ¿dónde estabas? Te andábamos buscando. ¿Acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar? Y usted el día de hoy está aquí en los negocios de su Padre Celestial, escuchando la palabra de Dios, recibiendo instrucciones de qué hacer, cómo dirigirse, cómo está este asunto, cómo la palabra de Dios lo va a ir edificando a usted, y no solamente a usted, porque el alimento que se le da a usted, luego usted lo va a poder dar a las otras almas que también tienen necesidad de escuchar las promesas del Señor en su vida, de escuchar que tiene que renovarse, que no se tiene que quedar estancado ahí, llorando, teniendo lástima por él mismo, sino poner en práctica la palabra de Dios y la fe que sobrepasa
todo entendimiento con la paz de Dios. Así es que, amados hermanos, ese ha sido una inyección bien dolorosa de vitaminas espirituales aquí en su sección de Génesis y Migración Celestial. Y no se sienta solo, porque el Señor Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Espíritu Santo. Y precisamente en el libro de los Hechos que traemos hoy este tema, estamos viendo acá en el libro de los Hechos el Espíritu Santo en acción. Antes de la partida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no estaba acá. El Señor Jesucristo dijo: yo voy a rogarle al Padre para que os dé al gran Consolador. Y nos dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en cada uno de nosotros y nos va fortaleciendo en su amor, en su misericordia, y nos va guiando por el camino por donde nosotros debemos caminar. En el libro de los Hechos encontramos a una iglesia con la ausencia, con el vacío físico de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estaba Él ahí para verlo hacer milagros en persona. Ya no estaba Él ahí para estar como estuvo en el monte de las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo ya había sido crucificado, sepultado, ya había resucitado, y dice que el Señor Jesucristo ascendió al Padre allá en el huerto de los Olivos. Ahí estaban los discípulos cuando vieron al Señor Jesucristo, que subió y lo escondió en una nube, subió a su Padre Celestial. Ahora, el Señor Jesucristo ya no estaba ahí con ellos. Ya no había alguien físico, como cuando usted pierde un ser querido. Usted está acostumbrado tal vez a que su papá dirija su casa, a que su papá pague la renta, pague los biles, dirija los problemas de la casa, cómo se tienen que resolver y todo eso, pero de repente papá va a la presencia del Señor. Y usted se queda como, ¿y aquí qué está pasando? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y para dónde agarro? Y todas esas cosas. Haga de cuenta que lo mismo estaba sucediendo aquí en el libro de los Hechos. El Señor Jesucristo físicamente ya había partido a la presencia de su Dios, su Señor Padre, nuestro Jehová Dios de los ejércitos. Y ahora era el momento de que los discípulos acá enfrentaran la vida espiritual solos. ¿Qué iban a hacer ellos? Si ya aquel que hacía milagros ya no estaba. ¿Cómo me dirijo? ¿Qué hago? Y los encontramos acá en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo hace todos aquellos grandes milagros. Ahora ya no era el Señor Jesucristo el que estaba ahí en cuerpo presente haciéndolos, era el Espíritu Santo. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran balance el que el Señor Jesucristo, el que sus discípulos habrán sentido! Pero ya no está Él. ¿Qué hacemos? El Espíritu Santo los guió a toda la verdad, y el Espíritu Santo balanceó aquella situación. Y así el Espíritu Santo dentro de nosotros puede balancear nuestras situaciones. Por difíciles que sean, por muy terroríficas que nos parezcan, que nos den mucho miedo, el Señor Jesucristo nos guiará hacia la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y encontramos aquí en el Hecho de los Apóstoles a los discípulos del Señor Jesucristo, y dice que acá el que escribió el libro de los Hechos le está detallando a los discípulos y a toda la gente que estaban con él, como 120 personas. Dice que les estaba diciendo todo lo que había ocurrido. Les estaba diciendo del Señor Jesucristo, cómo había muerto, cómo había resucitado, cómo había ascendido a su Dios y Padre. En el capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero acá lo encontramos más adelante, acá en la elección del sucesor de Judas, cuando ya están diciendo: bueno, estamos acá reunidos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, y da los nombres de todas las personas que moraban ahí. Y Pedro le sigue diciendo cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en unos idiomas diferentes, a punto que todos los que estaban en Jerusalén, allí de otras naciones, de otras lenguas, entendían lo que estaban predicando, sabían. Y él se puso a decirles esto, y también Pedro les dijo: es necesario que elijamos al sucesor de Judas.
Usted sabe quién fue el sucesor de Judas. Usted sabe que cuando Judas se mató colgado de aquel árbol y sus entrañas cayeron a la tierra, Pedro dijo, tenemos que elegir a alguien que va a cubrir el puesto de Judas. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. Así es que usted tiene un hecho histórico ya, tal vez usted no lo sabía. Cuando alguien le pregunte, oye, ¿quién fue el que quedó en vez de Judas? Fue Matías, de acuerdo a la elección que ellos hicieron. Y vemos acá la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vemos un gran estruendo. Vemos una gran conmoción. Que si estuviéramos en las redes sociales en aquella época, eso hubiera causado una gran conmoción a nivel redes sociales. Porque dice que estaban reunidos ahí y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta es la venida del Espíritu Santo. Y acá dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero no eran lenguas angelicales, no eran lenguas de jerigonza que usted no entiende, eran lenguas que podían entender otras personas. Si ahí habían rusos, empezaron a hablar en ruso. Si ahí habían alemanes, empezaron a hablar en alemán. Y en las diferentes lenguas, porque usted sabe que Israel es una ciudad cosmopolita. Ahí encuentra usted gente de todas partes del mundo que vienen a adorar al Señor Jesucristo a ese lugar, de cualquier tipo de religión cristiana. Pues lo mismo sucedió cuando cayó el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, pero eran lenguas entendibles. Eso hizo el Espíritu Santo. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo con usted? ¿Sabe lo que hizo con Pedro? Si tenemos acá la escritura, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos a un Pedro lleno de poder del Espíritu Santo, al punto que dice que cerca de 5,000 personas recibieron a Cristo en aquel día. ¿Usted se imagina el poder de aquella predicación de Pedro? ¿Usted se imagina eso? Ahora los corazones están llenos de corazones de piedra, que cuando uno les predica el evangelio, ni se mueven, no se conmueven porque pueden recibir el perdón de sus pecados. Yo no sé si no sea porque no creen que han pecado, no creen que han cometido errores y que necesitan un salvador, pero usted les predica el evangelio y la gente como si nada. Pedro, con el Espíritu Santo, lleno en el Espíritu Santo, se convirtieron muchísimas personas. ¿Qué ha hecho usted con eso que el Espíritu Santo le ha dado? ¿Cuántas personas se han convertido al Señor a través del Espíritu Santo que usted tiene? A través de aquella predicación que el Espíritu Santo le ha a usted inspirado. ¿Cuántas personas se han arrepentido de sus pecados y han venido a Cristo? ¿Tiene usted ese mismo fuego que tenía el apóstol Pedro? ¿Tiene usted ese mismo fuego que dio el Espíritu Santo en ese día? ¿Cómo está su fuego espiritual? Esperamos en este día usted pueda meditar en su corazón. Bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está ese fuego dentro de mí del Espíritu Santo? Por falta de tiempo no podemos profundizar más en este tema, pero lo que queríamos enfocar es que usted viera lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en un hombre, en un siervo de Dios o sierva de Dios que está lleno del poder del Espíritu Santo, para poder decirles a otros los milagros y las misericordias que el mismo Cristo Jesús ha tenido con nosotros. Esto concluye nuestra sección en Génesis y Migración Celestial, porque el tiempo a través de la radio, la televisión vuela, hermano, vuela, y este tiempo, ¿sabe qué? Es súper costoso aquí en la radio o la televisión. Por eso tenemos estos 10 minutos de Génesis y Migración terrenal para poder trabajar y sostener la predicación del evangelio. Así es que por eso nos vamos a trabajar. Los discípulos tejían redes para poder sostenerse, redes de pesca. Nosotros no somos tejedores de redes de pescas. Nosotros, ¿sabe qué pescamos? Pescamos casos migratorios, pescamos taxes, pescamos para incorporar iglesias. Todo eso hacemos aquí en la pesca de Génesis y Migración. Así es que volvemos con Génesis y Migración Terrenal. Regresamos.